nos haga favor de iniciar con su presentación. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Le agradezco mucho al capítulo Nuevo León /Mexicana, Colegio de Abogados, por la invitación para esta plática. Y pues como les comentaba Eduardo, la plática se llama Fideicomiso de Garantía y Mediación. Aparentemente pues es un tema bastante complejo, pero bueno, el objetivo de la plática va a ser explicar cómo se aplica la mediación en un contrato de fideicomiso de garantía. Y para eso pues vamos a seguir explicando primeramente cuáles son las características de un fideicomiso de garantía para posteriormente abarcar lo que es el tema de la mediación tal cual, en qué consiste, cómo es el proceso de la mediación y finalmente saber cuál es el nexo que hay entre el fideicomiso de garantía y la mediación y cómo la mediación nos puede dar muchas ventajas al complementar a un fideicomiso de garantía. Bueno, pues empezamos con la presentación. Santiago, tienes por ahí la primera diapositiva. Bueno, pues como les comentaba, el título de la plática es Fideicomiso de Garantía y Mediación. Pasamos a la siguiente. Bueno, para poder entender cómo se aplica la mediación a un fideicomiso de garantía, primeramente es importante entender algunos elementos básicos del fideicomiso. Si nos vamos a nuestra ley, vemos que el fideicomiso encaja dentro de lo que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y esta ley nos da una definición de lo que es el fideicomiso. Vemos que es un contrato a través del cual una persona transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Yo creo que lo interesante de esta figura es la flexibilidad que tiene. El contrato de fideicomiso, como dice su definición, siempre y cuando las finalidades sean lícitas, se puede elaborar de diferentes formas. Se le puede moldear de acuerdo a las finalidades que persiguen las partes. Y finalmente es importante entender que el fideicomiso pues es un contrato, pero yo considero que dentro de los contratos, dentro de las figuras que existen en nuestro país, para mí el fideicomiso es la figura más moldeable, más flexible que hay. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se comprende lo que es el fideicomiso de garantía, que es aquel fideicomiso que tiene como fin garantizar al beneficiario o acreedor el cumplimiento de una obligación. Vemos que el fideicomiso de garantía se puede aplicar de diferentes formas. Una de las principales maneras en las cuales el fideicomiso de garantía se ha aplicado en nuestro país es para garantizar operaciones de crédito, para garantizar el pago de un crédito, un contrato de mutuo. Entonces vemos que en este tipo de fideicomisos de garantía siempre va a haber un beneficiario y se van a establecer las pautas para ver cómo se va a operar este tipo de fideicomiso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿qué tipos de fideicomiso hay en nuestro país? Si nos vamos solamente de acuerdo a nuestra ley general de títulos y operaciones de crédito, vemos que solamente hay dos tipos de fideicomiso: el fideicomiso en general y los fideicomisos de garantía. Sin embargo, existen diferentes clasificaciones para entender lo que son los tipos de fideicomiso, ¿no? Se puede clasificar al fideicomiso por los tipos, por su naturaleza pública. Es decir, esos fideicomisos pueden ser privados, pueden haber fideicomisos públicos, públicos con recursos privados, privados con recursos públicos. Si nos vamos a su capacidad para emitir valores, esos pueden ser emisores o no emisores de valores. Y también vemos que los fideicomisos pueden ser sin enajenación o con enajenación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si en un fideicomiso, por ejemplo, se puede aportar un patrimonio, ya sea bienes muebles, inmuebles, al fideicomiso, y con el derecho de reversión, es decir, que en el momento en el cual se cumpla con la obligación dentro del fideicomiso, este patrimonio aportado se le regresa a la persona que lo aportó originalmente. Por eso se dice que un fideicomiso puede ser sin enajenación. También se encuentran los fideicomisos empresariales, aquellos en los cuales se manejan
utilidades, ganancias. Un ejemplo pudieran ser los fideicomisos inmobiliarios, donde dentro del mismo fideicomiso se van administrando las ganancias de un desarrollo. Y también existen los fideicomisos con tratamiento fiscal preferente. Un ejemplo de esto vienen siendo los fideicomisos patrimoniales, donde, por ejemplo, si en este mismo fideicomiso se garantizan obligaciones de alimentos o de educación a los hijos, los rendimientos que se generen de los ingresos al fideicomiso, siempre y cuando se destinen a alimentación y educación de los hijos, no son considerados como ingresos. Por eso se dice que pueden tener un tratamiento fiscal preferente. Entonces, estos, digamos que son las principales clasificaciones de los fideicomisos en nuestro país. Y pues, por cuestiones de comercialización y demás, hay nombres de fideicomisos que se manejan por tradición, como es el fideicomiso de zona restringida, los fideicomisos A más B o inmobiliarios. Entonces ya se le van dando otros nombres, pero básicamente vemos que estos tipos de fideicomisos pudieran encuadrar en cualquiera de estas clasificaciones. Pasamos con la siguiente diapositiva. Y vemos que en un principio en nuestro país solamente los bancos podían actuar como fiduciarios. Sin embargo, al hablar de fideicomisos de garantía, vemos que hay otras instituciones que pueden actuar como fiduciarios, como por ejemplo, aparte de los bancos, instituciones de crédito, pueden ser las instituciones de seguros, instituciones de fianzas, las casas de bolsa, las sociedades financieras de objeto múltiple, las cuales han obtenido mucha relevancia en los últimos años, almacenes generales de depósito, uniones de crédito y sociedades operadoras de fondos de inversión que cumplan los requisitos previstos por la Ley de Fondos de Inversión. Pues digamos que hay una gran variedad de instituciones que pueden llevar a cabo o formalizar esos fideicomisos de garantía. Existe la creencia generalizada de que solamente los bancos pudieran formalizarlos, pero pues vemos que no. La ley nos permite que estas instituciones también puedan trabajar con fideicomisos de garantía. Siguiente diapositiva. Y bueno, en un fideicomiso, básicamente son tres las partes que intervienen, ya sea el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. El fideicomitente siempre va a ser la persona moral o física que va a aportar algo al fideicomiso. ¿Qué se puede aportar? Pueden ser valores efectivos, inmuebles, muebles, derechos. Entonces, el fideicomitente siempre va a ser la persona que va a aportar algo al mismo contrato. El fiduciario es la institución que va a administrar lo que se aporta dentro del fideicomiso. Y un fideicomiso se puede constituir con fideicomisario o sin fideicomisario. Digamos que no es un requisito indispensable que haya fideicomisario desde el principio, desde el momento que se constituya el contrato. Y el fideicomisario, ¿quién es? Es la persona que recibe el beneficio derivado del fideicomiso por la realización de los fines pactados. Y en muchas ocasiones el fideicomisario puede ser el mismo fideicomitente. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en sí, ¿qué se puede aportar a un fideicomiso? En un fideicomiso se pueden aportar tanto bienes como derechos. Dentro de los bienes se pueden aportar bienes muebles, como pudieran ser maquinaria, embarcaciones, en fin, todo lo que la ley nos permite. Y en los inmuebles, pues, pueden ser urbanos, rústicos. Evidentemente, pues, para que un inmueble pueda ser aportado a un fideicomiso, tiene que haber un dictamen previo de cómo se encuentra registralmente este inmueble, si hay algún gravamen, si está libre de gravamen. Eso es muy importante a la hora de constituir un fideicomiso con bienes inmuebles. Y derechos, se pueden aportar derechos al cobro, por ejemplo, de rentas de departamentos, de locales comerciales, se pueden aportar derechos de marcas, en fin, igualmente todo lo que la ley nos permite que se pueda aportar a un fideicomiso. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las características principales de un fideicomiso? Siempre se tiene que formalizar por escrito. O sea, aquí, para que se cumplan los fines, siempre tiene que haber un contrato de por medio. Y también se transmite la propiedad o titularidad de los bienes muebles, inmuebles o derechos al fiduciario. En un fideicomiso siempre va a haber traslación de dominio. Si bien
esta traslación de dominio puede ser reversible. A la hora de que se aporta el fideicomiso, va a cambiar de propietario, va a dejar de ser de la persona que lo aporta para empezar a ser propiedad fiduciaria. Esos bienes van a quedar a nombre de la institución fiduciaria. Y vemos que al ocurrir esto, al haber una transmisión de la propiedad, el fiduciario es el único facultado para la reversión o transmisión del patrimonio del fideicomiso. ¿Cómo ocurre esto? El fiduciario, para que pueda revertir o transmitir lo que hay dentro de un fideicomiso, siempre va a ser por instrucciones de las partes que tengan derecho a hacerlo, ya sea por el fideicomitente o por el fideicomisario o por ambos. El fiduciario solamente va a actuar por las instrucciones de estas partes y también de acuerdo a las finalidades de un fideicomiso. Vemos que aquí, a ver, Edilberto López nos realiza una pregunta. Dice, ¿aún en los fideicomisos de garantía se transmite la propiedad? Sí, efectivamente. Como vamos a ver más adelante, en la estructura de un fideicomiso de garantía, cuando se establecen obligaciones de pago de un crédito, por ejemplo, y se pone como garantía un bien inmueble, este bien inmueble deja de ser de propiedad del acreditado para pasar a nombre del fiduciario. Esto siempre va a pasar. En registro público de la propiedad vas a ver el nombre del fiduciario cuando se transmite en un fideicomiso. Entonces, en un fideicomiso de garantía también va a haber transmisión de propiedad, contestando tu pregunta. Y bueno, pues esta transmisión o reversión de los bienes van a ser en función de las finalidades del fideicomiso. El fiduciario no puede hacer nada que no esté establecido dentro del fideicomiso. Para que lo pueda hacer, tiene que estar en específico en cada una de las finalidades. Y bueno, pues cuando se formaliza para el cumplimiento de una obligación, los bienes se revierten al fideicomitente, se transmite a un tercero o a quien se pacten en el contrato una vez extinguida la obligación, conforme a las instrucciones recibidas. Pues una vez que el fideicomiso, el fideicomiso de garantía, ¿cuándo se va a extinguir? Cuando ya se cumplió la obligación. Y una vez cumplida la obligación, se le revierte la propiedad a la persona que había aportado en un principio los bienes. Algo interesante de esta figura del fideicomiso es que permite designar beneficiarios en el caso del fallecimiento del fideicomitente, de tal forma que si el fideicomitente durante el tiempo de existencia del fideicomiso llega a fallecer, ¿qué pasa? Entran los beneficiarios y una vez cubiertas las obligaciones, los propietarios, o sea, los beneficiarios pudieran acceder a estos bienes que fueron aportados al fideicomiso y la transmisión es mucho más rápida en comparación con otras figuras jurídicas. Y una de las principales ventajas de un fideicomiso, sea de garantía o no de garantía, es que el patrimonio es inembargable. Hagan de cuenta que cuando se aporta el patrimonio al fideicomiso, queda encapsulado. ¿Qué quiere decir esto? Que no le puede entrar embargos, no puede haber un gravamen diferente al que se establece dentro del fideicomiso. O sea, el patrimonio del fideicomiso va en función de las finalidades que persigue el mismo. Entonces, es una de las grandes ventajas. El hecho de que el patrimonio del fideicomiso sea inembargable es una ventaja, le dan una mayor seguridad a las partes que desean llegar a acuerdos o para el cumplimiento de ciertas obligaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues como habíamos dicho, el fideicomiso deberá hacerse constar siempre por escrito. A ver, aquí Vicente González nos pregunta, ¿se puede embargar los derechos del fideicomitente? Sí. ¿Qué pasa? En sí, lo que se aporta dentro del fideicomiso es inembargable. Ahí está para cumplir con las finalidades del fideicomiso. Sin embargo, los derechos fideicomisarios sí pudieran ser embargados en algún momento, ¿no? Mas no sucede lo mismo con el patrimonio del fideicomiso. Y bueno, ¿cómo se debe formalizar el fideicomiso? ¿Cómo se debe formalizar el fideicomiso? Cuando hay bienes inmuebles de por medio. Se debe formalizar en la sección de propiedad del registro público, en la cual, del lugar en el cual los bienes están ubicados, y el fideicomiso surtirá efectos contra terceros desde la fecha de inscripción en el registro público. Entonces, siempre tiene que haber la participación de un notario, de un fedatario público,
para que tenga validez este fideicomiso cuando es el caso de bienes inmuebles y surte efectos contra terceros una vez inscrito en el registro público de la propiedad. Y cuando tengan bienes muebles, surtirá efectos contra terceros desde la fecha de su publicación en la sección única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público del Comercio. Este portal es un portal bastante práctico, que una vez que se formaliza por escrito el fideicomiso donde se aportan, por ejemplo, maquinaria, al accesar a este portal, a nombre del fiduciario se va a registrar esta maquinaria, de tal forma que se da publicidad ante terceros, que si le quisiera entrar un gravamen diferente al fideicomiso, pues ahí, ahí no pudiera ser, porque pues ya esta maquinaria está en función de las obligaciones que se deben cumplir dentro de un fideicomiso. ¿Y qué pasa con los fideicomisos donde se aportan bienes muebles? ¿Se necesita firmar en escritura pública o en un contrato privado? Esto ya depende de las partes. Por ejemplo, pudiera ser que el fideicomiso de bienes muebles solamente sea de forma privada, sin la necesidad de un fedatario. Sin embargo, el artículo 404 de la Ley General de Títulos de Crédito nos establece que cuando el valor de los bienes muebles supera las 250,000 unidades de inversión, el contrato tiene que ser ratificado ante fedatario. Y en algunos casos también pudiera ser protocolizado ante notario. Bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿cuáles son los elementos claves de un fideicomiso? Le da seguridad jurídica a las partes, es decir, se reducen riesgos legales y personales. Como había comentado anteriormente, cuando se aporta un bien a un fideicomiso, queda protegido contra cualquier otro gravamen, contra cualquier otra situación que pudiera presentarse. Es decir, si por ejemplo el fideicomitente es demandado y un juez decide que se le embarguen sus bienes, ¿qué va a pasar? Lo que aportó el fideicomitente al fideicomiso no entra dentro de ese embargo. ¿Por qué? Porque deja de estar a nombre del fideicomitente para pasar a ser a nombre de la fiduciaria. También se dice con el fideicomiso que hay una eficiencia fiscal y de costos. De hecho, una característica del fideicomiso, se dice que es una figura transparente fiscalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el fideicomiso va a ayudar a aclarar quién debe de pagar impuestos y en qué momento. El fideicomiso no es para evadir impuestos. El fideicomiso se va a establecer de una forma mucho más clara y transparente quién va a pagar ciertos impuestos. Y también hay una eficiencia fiscal en aquellos fideicomisos donde, como había dicho, cuando hay un derecho de reversión, ¿qué pasa? Se aporta, hay una enajenación, o sea, no hay enajenación, hay una traslación de dominio de la propiedad, se cumple la obligación en el fideicomiso y se le revierte a la persona que aportó el fideicomiso. Como hay un derecho de reversión, en este caso no se causa lo que es el impuesto sobre la renta, porque no es considerado como enajenación. Ahora bien, cuando en un fideicomiso se aporta un bien inmueble sin derecho de reversión, hay una transacción de dominio completa. ¿Qué pasa? Ahí sí se causan los impuestos, como pudiera ser el caso de los fideicomisos de zona restringida, donde los extranjeros en ciertas zonas del país tienen que adquirir por medio de fideicomiso, ¿no? Entonces ahí hay una contraprestación, y al haber una contraprestación y una transacción de dominio completa al fideicomiso, se tienen que pagar los impuestos correspondientes. También se dice que hay una confidencialidad. ¿Qué sucede? Que cuando uno va a checar a registro público alguna propiedad, ya va a dejar de aparecer el nombre del propietario. Y en lugar del nombre del propietario va a aparecer el nombre del fiduciario. Y esto le da una mayor confidencialidad al fideicomiso. Y aparte, las instituciones que formalizan fideicomisos no pueden dar información a otras personas, solamente a los involucrados dentro del mismo. Por eso se dice que hay un secreto fiduciario. Está la protección de activos, como les había comentado, lo que se aporta al fideicomiso se vuelve inembargable. También hay un ahorro de tiempo en la recuperación de garantías. Lo más interesante, una de las partes más interesantes de un fideicomiso de garantía, cuando se aporta algo al fideicomiso, se establece el procedimiento de enajenación extrajudicial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se incumplen las obligaciones en el fideicomiso, el mismo fiduciario
tiene un procedimiento que va a aplicar para recuperar la garantía y para que con esa garantía se realicen el pago de obligaciones, sin la necesidad de acudir a una institución judicial, sin la necesidad de entablar un juicio. Miguel, te interrumpo un tantito. Armando Claro. Moreira pregunta, cuando la fiduciaria es el mismo, me imagino que dice aquí acreditante o financiera y finalmente se acuerda dejar en dación en pago a nombre de la misma, ¿se debe hacer una nueva escritura de dación en pago? Ok, estoy entendiendo cuando la fiduciaria y el fideicomisario son la misma persona y se va a hacer una dación en pago. Asumo que sí. Sí, efectivamente se tiene que hacer una escritura de dación en pago tal cual, para que se pueda adjudicar el fideicomisario este bien. Gracias. Bien. Juan Isidoro Luna también pregunta, ¿qué opinas de la posibilidad de que se firme un convenio de confidencialidad entre los propios fideicomitentes y el fiduciario para que aplique entre ellos? ¿Es algo que ves viable? Bueno, o sea, si las partes consideran importante firmar un convenio de confidencialidad previo a constituirse el fideicomiso, pudiera darse el caso. Digo, no está de más. Finalmente, la misma figura del fideicomiso establece que toda la información que hay dentro del mismo es confidencial tal cual. Pero si las partes deciden que es importante firmar un convenio de confidencialidad, además del fideicomiso, finalmente sería decisión del fideicomitente, del fideicomisario. Guillermo Noriega, la pregunta que haces viene más adelante en la presentación para el tema del escrow. Ahorita yo creo que Miguel podrá deshogar ese tema más adelante. Okay. Y Amparo Verdugo pregunta que si genera impuestos el otorgamiento del fideicomiso de garantía. Bueno, aquí supongamos, para entender un poco más esta cuestión de los impuestos, yo creo que sería bueno llegar a la parte de la estructura básica de un fideicomiso de garantía para ver en qué momento se van a generar o no se van a generar este pago de impuestos. Entonces, ahorita que llegamos a estas diapositivas, ya le contestamos esta pregunta. Bien. Gracias. Bueno, ahora sí continuamos con la siguiente diapositiva. Y bueno, pues como les iba comentando, en los fideicomisos de garantía se establece el procedimiento convencional de enajenación extrajudicial, que es un procedimiento a través del cual el fiduciario puede recuperar la propiedad de los bienes aportados al fideicomiso y disponer de ellos conforme a lo establecido en la constitución del fideicomiso. Entonces, aquí el fideicomiso nos da la seguridad que en caso de incumplimiento, el mismo fiduciario va a dar la pauta para recuperar esa garantía y que sirva como pago para las obligaciones que se establecen en el fideicomiso. Por lo que vemos que el fideicomiso, en comparación con otros tipos de garantía, como puede ser la hipotecaria, nos da una gran ventaja en cuestión de tiempo y también de dinero. O sea, en el caso de la garantía hipotecaria, ¿qué sucede? Hay incumplimiento y pues tienes que establecer el juicio establecer un juicio para poder recuperar esa garantía. En el caso del fideicomiso, no se llega a un juicio para poder recuperar la misma, ¿no? Y también está la figura del fiduciario tercero instructor ejecutor. Esa figura se aplica cuando la misma institución fiduciaria también da un crédito. Entonces, fiduciario y fideicomisario a la vez. ¿Qué sucede? La ley nos dice, oye, ok, perfecto, tú puedes ser fiduciario y fideicomisario al mismo tiempo, pero no puedes ejecutar tú mismo. ¿Por qué? Porque caes en un conflicto de interés. Entonces, ahí tú necesitas de otra figura, que es la de tercer instructor ejecutor. Entonces, esa institución fiduciaria puede buscar a otra institución, como puede ser un banco, puede ser una SOFOM, cualquiera de las que vimos en las diapositivas anteriores, para que esta persona, o sea, esta SOFOM, este banco, ejecute fideicomiso en caso de incumplimiento y no se caigan en el conflicto de interés, ¿no? Y de esta forma, pues ya se pudiera ejecutar sin problema. Miguel Jaime Rodríguez pregunta que si en el caso de acciones aportadas a fideicomiso, por tratarse de un bien mueble, obliga a inscribir en el Registro Único de Garantías. Dice, ¿esto no adiciona un requisito no previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles para tener como accionista al fiduciario? A ver,
En el caso de acciones aportadas al fideicomiso, por tratarse de un modelo, obliga a inscribir en el RUC. Esto no adiciona un requisito no previsto por la... Ok. Sí, la pregunta es si esto no es un requisito adicional, ¿no?, al Bien, previsto por ley. ¿qué pasa? Bueno, en la experiencia que he tenido con fideicomisos accionarios, se aportan las acciones al fideicomiso y, bueno, se formaliza el contrato y demás. Nosotros sí estamos obligados, como institución fiduciaria, a registrarlos en el RUC, el Registro Único de Garantías Mobiliarias. Y ¿qué pasa? Que finalmente las acciones también pasan a ser... a estar a nombre de la institución fiduciaria. Sin embargo, cuando uno hace el registro único, esta inscripción en el registro único de garantías mobiliarias, o sea, no solamente es establecer quién es el propietario actual y cuáles son las acciones, sino que hay un contexto. O sea, hay otros rubros que te van indicando, o sea, qué tienes que llenar, ¿no? O sea, por qué está, o sea, cómo se establece el fideicomiso, cuáles son las obligaciones, el tiempo de vigencia del mismo. De esta forma, cuando uno ve la inscripción en el Registro Único de Garantías Mobiliarias, puede entender por qué esas acciones pasan a nombre del fiduciario. No sé si contesto la pregunta. Bueno, continuamos con la presentación. Y pues, o sea, lo increíble del fideicomiso de garantía es que puede tomar un sinfín de formas, por así decir. Es lo que les platicaba de la flexibilidad de esta figura, ¿no? O sea, en un fideicomiso de garantía se pueden aportar bienes inmuebles, bienes muebles. Por ejemplo, se establece una relación de crédito. Este crédito puede ser garantizado por medio de la aportación de derechos al cobro de rentas, de una cartera de crédito. Entonces, hay una forma, aquí ya es mucha la creatividad y también la legalidad. Obviamente, pues todo esto que se hace dentro de un fideicomiso tiene que ser de acuerdo a nuestro marco legislativo, ¿no? Y también un fideicomiso pues, nos permite hacer otras operaciones como puede ser la reestructura de un bien inmueble para posteriormente venderlo, el fideicomiso escrow account, que en la institución donde trabajo actualmente es un fideicomiso que nos han pedido por esta cuestión de la contingencia. Es un fideicomiso donde se aportan recursos en numerario y básicamente esos recursos en numerario sirven para garantizar el pago de algo. Puede ser, por ejemplo, ahorita que estamos viendo la contingencia, el uso de material médico, de mascarillas, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Como hay un tercero administrando ese dinero, hay una persona hay un vendedor y hay un comprador. El comprador deposita el dinero al fideicomiso, a la cuenta del fideicomiso. Y una vez que se deposita el dinero, por instrucciones cuando las partes nos instruyan, ya este dinero se le da al vendedor de tal forma que se asegura que la compra de este material médico sea seguro. O sea, el fiduciario ahí actúa como un intermediario, pero permite que las operaciones sean muchísimo más seguras. Miguel, sí. Miguel, pregunta Ignacio Pumarejo, si en relación con las acciones fideicomitidas, el ejercicio de los derechos corporativos de las mismas quedan en favor del garante. Okay. Respecto a las acciones fideicomitidas. Sí. Ok. ¿Qué sucede? O sea, en este caso, cuando se aportan acciones a un fideicomiso, estas acciones van a ser en función de la finalidad del fideicomiso. En lo personal me ha tocado ver, por ejemplo, que se aportan acciones para cuestiones patrimoniales, o sea, para ver quién va a ejercer los derechos corporativos. Entonces, a la muerte del fideicomitente que aporta las acciones, los que van a ejercer los derechos corporativos van a ser ciertas personas, pero esas personas solamente van a entrar a ejercer sus derechos en el momento del fallecimiento del que aportó originalmente al fideicomiso esas acciones. En el caso, por ejemplo, de fideicomisos donde se aportan acciones para para garantizar el pago de un crédito, el que sigue ejerciendo esos derechos corporativos es la persona que aportó al fideicomiso esas acciones. Pero ¿cómo ocurre? Como ya están a nombre del fiduciario estas acciones, entonces el mismo fideicomitente instruye al fiduciario para que se le dé una carta poder, un poder tal cual, para que pueda acudir a las actas de asamblea, en fin, a lo que vaya a acordar con los demás accionistas de la empresa.
Bueno, Perdón, complementando un poquito lo que comentas, Miguel, sí, también es muy común, no sé si te ha tocado verlo, que en este tipo de fideicomisos de garantía, el derecho de voto se otorga al fideicomitente y fideicomisar normalmente en segundo lugar, pero en caso de incumplimiento pierde ese derecho de voto, ¿verdad? sí, también es algo que pudiera ocurrir, así es. Y bueno, pues entre los fideicomisos de garantía también se contempla la figura del fiduciario de complemento, que es la de sucesor, sucesivo, sustituto, el instructor, ejecutor. Es cuando entran para establecer lo que se, bueno, llevar a cabo el procedimiento de enajenación extrajudicial en caso de incumplimiento, cuando el fiduciario es fideicomisario al mismo tiempo. Bueno, siguiente diapositiva. Y vemos que el fideicomiso de garantía es la figura ideal para garantizar operaciones de crédito, ¿no? Vemos que el crédito tiene diferentes etapas, desde la originación o venta del mismo, la administración de la cartera del crédito y la recuperación o el pago del mismo. Pero ¿qué sucede? O sea, todo puede ser muy bonito desde la originación hasta el pago, o sea, puede que nunca haya incumplimiento y todos felices, pero pues puede haber un incumplimiento del pago de este crédito. O sea, hay diferentes formas en las cuales se puede ejecutar este pago. En el caso de las garantías prendarias o hipotecarias, se realiza la ejecución a través de los tribunales. En el caso de los fideicomisos, el mismo fiduciario o fiduciario instructor ejecutor es el que lleva a cabo esta recuperación de garantías, ¿no? Y la mediación puede ser una figura muy importante que puede ayudar a la recuperación de esas garantías, ¿no? Y ahorita pues, vamos a ver cómo ocurre esto de combinando ya la figura del fideicomiso con la mediación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, relacionado con la pregunta que me habían hecho en algún momento del pago de impuestos y en qué momento ocurre esto. Yo creo que esta figura nos puede ayudar mucho. O sea, este es un ejemplo básico de cómo funciona un fideicomiso de garantía para el pago de un crédito. Vemos que, punto número 1, se establece la relación de crédito previamente, ¿no? Hay un acreditado, y un acreedor y un deudor. Entonces, el deudor viene siendo el fideicomitente, que es el que va a aportar al fideicomiso un bien inmueble para garantizar su pago. Entonces, tanto el fideicomitente como el fideicomisario establecen, bueno, el fideicomitente entrega un bien inmueble en garantía y pues finalmente el fideicomiso lo que va a hacer es, va a permitir que ambos cumplan, o sea, el fideicomitente cumpla con su obligación de pago al fideicomisario. Si el fideicomitente hace su pago de crédito y termina de hacerlo, pues se extingue el fideicomiso. Ahora bien, si hay incumplimiento, se establece, bueno, desde el principio se establece el procedimiento convencional de ejecución. ¿Qué va a pasar en caso de incumplimiento por parte del fideicomitente? Se va a ejecutar el fideicomiso. Se va a ejecutar el procedimiento de enajenación extrajudicial. En este ejemplo, en esa estructura de fideicomiso de garantía, ¿qué pasaría? Supongamos que el fideicomitente aporta un bien inmueble. En este momento no se causa ningún impuesto. ¿Por qué? Porque no se considera enajenación. Porque el fideicomitente, mientras cumpla con su garantía, él tiene derecho, o sea, con su pago, tiene derecho a que se le devuelva la garantía. Hay un derecho de reversión. Ahora bien, si incumplió el fideicomitente, nunca pagó y se ejecutó el fideicomiso, ¿en qué momento se van a pagar los impuestos? Cuando ya se le adjudique este bien inmueble a un tercero o al mismo fideicomisario. Ahí es cuando ya se pagan los impuestos correspondientes. Siguiente diapositiva. ¿Y cómo ocurre este procedimiento convencional en enajenación extrajudicial? Vemos que primeramente tiene que haber una notificación del fideicomisario al fiduciario de que se incumplieron las obligaciones. Una vez que hay una notificación de incumplimiento al fiduciario, el fiduciario hace también esa notificación de incumplimiento al fideicomitente. Y en esta etapa del procedimiento puede haber una suspensión del mismo. Puede que el fideicomitente diga, oye, mira, me atrasé por un pago, pero ya tengo el dinero, mira, te regreso o sea, te voy a seguir pagando. Y ahí se suspende el procedimiento. Sin embargo, supongamos que el fideicomitente dice, pues no te puedo pagar, se continúa con el procedimiento, donde hay un avalúo nuevamente de la garantía, se requiere la posesión de la misma, y el mismo fiduciario hace una convocatoria para que se remate ese bien inmueble.
y en ese remate se hace la subasta o transmisión y adjudicación, que aquí puede que un tercero se adjudique la propiedad por la subasta, o puede que el mismo fideicomisario se lo adjudique. Entonces, digamos que el procedimiento convencional de enajenación extrajudicial permite recuperar la propiedad del bien que se aporta a un fideicomiso. Y precisamente por aquí va la parte en la cual la mediación hace su papel para dejar todavía más segura esta figura del fideicomiso. Siguiente diapositiva. Y es así como entramos al tema de mediación. La mediación, pues vemos que en nuestro país aplica desde el 18 de junio de 2008, donde hubo una reforma a nivel constitucional, en el artículo 17, donde dice que se preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Por lo que ofrecer servicios de justicia alternativa se convirtió en una obligación para todas las entidades del país. Es bien interesante. De hecho, algunos colegas mediadores consideran que la mediación, o sea, en sí, cualquier mecanismo alternativo de solución de controversias. Aquí hay dos preguntas, Miguel. Sí. Sí, mira, Celia Guerrero pregunta, ¿en qué momento se inicia el procedimiento para requerir la entrega de la posesión del bien fideicomitido en caso de negativa del fideicomitente en entregarla? Mira, precisamente, ¿qué pasa? Que hasta donde yo les expliqué, nos enfocamos a la recuperación de la propiedad, pero no entramos al tema de la posesión. Entonces, que aquí es donde entra la mediación, que ahorita ya en unas diapositivas más les voy a explicar cómo sucede esto de la recuperación, ahora sí, de la posesión de la propiedad. Amparo Verdugo pregunta también, en el caso de notificación del incumplimiento al fiduciario, ¿debe tener o reunir alguna formalidad? ¿El fideicomisario debe acreditar el incumplimiento? Sí, se siguen ciertas formalidades para que se acredite que hubo un incumplimiento, así es. ¿Cuáles serían esas formalidades, Miguel? Sí, tiene que ver, o sea, acreditar en qué momento hubo un incumplimiento del pago del crédito. O sea, en qué momento ocurrió este incumplimiento para poder notificarnos. Y ahora sí nosotros actuar como fiduciario. Olga Sánchez pregunta si procede algún recurso legal de parte del fideicomitente frente a la ejecución. Dice, ¿esto afectaría el beneficio de la reducción de tiempos con este instrumento para el fideicomisario? Ok. El fideicomitente evidentemente puede reclamar, o sea, puede meter una demanda, o sea, es libre de hacer lo que él considera para que no proceda este procedimiento de enajenación extrajudicial. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es continuar con el procedimiento. Como todos por fuera de juzgados y es algo que firmaron las partes, nosotros continuamos con este procedimiento. Muy bien. Por último, Miguel Alcalde pregunta que a diferencia del caso de las garantías hipotecarias, donde el bien inmueble se remata, el acreedor recupera el monto del adeudo y el remanente se entrega al deudor. Comenta, entiendo que en el caso del fideicomiso de garantía es posible establecer que la propiedad del bien inmueble se transmita al acreedor o fideicomisario en su totalidad, independientemente del valor del inmueble. Sí, o sea, sí puede haber una transmisión de propiedad completa al acreedor o al fideicomisario, pero pues también se establece que si hay algún remanente, se le tiene que regresar, o sea, al fideicomitente. O sea, debe existir un avalúo de por medio, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? Cuando se aporta a un fideicomiso un bien inmueble, se hace un avalúo, y cuando ya se va a ejecutar el fideicomiso, se hace, como parte del procedimiento, se hace otro avalúo. Muy bien, gracias. Y les decía que, bueno, desde el 2008, cada una de las entidades de nuestro país está obligada a llevar a cabo los mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto, pues, ha sido una forma gradual. De hecho, considero que todavía falta mucha promoción de esos medios alternativos. Sin embargo, se han logrado muchos avances. Hay ciertas zonas del país donde están muy presentes los medios alternativos, como es el caso de Nuevo León, Ciudad de México, Yucatán. O sea, vemos que hay estados que han logrado muchas cosas con los medios alternativos. Y, sin embargo, pues todavía falta mucho por promover este tipo de medios alternativos de solución de controversias, entre los cuales se encuentra el arbitraje, la conciliación, la amigable composición
y la mediación de la que vamos a hablar en este momento. Siguiente diapositiva. Bueno, primero que nada, la mediación es un procedimiento no judicial que implica la intervención de un tercero imparcial denominado mediador, que guía a las personas que solicitan sus servicios para que a través del diálogo encuentren por sí mismas las bases para un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes y a su vez que contribuya a prevenir o solucionar un conflicto. Aquí lo interesante de la mediación es la rapidez con la cual se puede llevar a cabo esto. Surge un conflicto y en lugar de irnos a un juicio que puede tardar mucho tiempo, pues vamos con un mediador público o privado para solucionar esto y a través del diálogo, a través de la comunicación entre las partes y llegar a acuerdos favorables para los mismos, ¿no? Y la mediación se rige bajo ciertos principios, entre ellos el de voluntariedad. Aquí es así uno de los básicos, ¿no? Para que la mediación pueda llevarse a cabo, tiene que haber voluntad de todos los que participan. Por una persona que no quiera firmar el convenio de mediación, pues no se le puede obligar y simplemente pues no se lleva a cabo este convenio, ¿no? Pero pues aquí es bien importante la disposición de todas las partes. La confidencialidad, a diferencia de un juicio que puede ser público, la confidencialidad implica que, por ejemplo, el mediador no puede ser llamado como testigo a un juicio referente a los asuntos tratados en un proceso de mediación, por ejemplo, ¿no? Y aparte, se realiza en lugares donde las partes que participan en un proceso de mediación no van a estar expuestos a terceros, como puede ocurrir con un juicio, ¿no? Que pueden entrar, bueno, dependiendo del tipo de juicio, pues hay juicios abiertos donde puede entrar cualquier persona prácticamente. La imparcialidad, como vimos, en la mediación hay un tercero neutral, que es el mediador. Aquí se trata de que el mediador escuche a todas las partes, que las escuche, que las entienda y que las partes sientan que el mediador no está de parte de alguno de ellos, ¿no? Un mediador puede ser un abogado, puede ser psicólogo inclusive, pero ahí, en un proceso de mediación, va a tratar de que ambas partes se comuniquen y que establezcan acuerdos. En los acuerdos las partes lo van a establecer, no el mediador. Y la flexibilidad. La flexibilidad se refiere a que si bien la mediación tiene una estructura, sí hay pasos a seguir, pero pues hay una mayor libertad para llevar a cabo estos pasos, ¿no? A diferencia de un juicio. Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí es un cuadro que vemos la diferencia entre mediación y juicio. En la mediación vemos que la que controla el proceso son las partes, o sea, ellos controlan el resultado y el mediador controla el proceso. En el juicio, el resultado del proceso lo llevan a cabo los jueces y los abogados. ¿Quién resuelve en la mediación? Las mismas partes acuerdan, o sea, el resultado de sus acuerdos es de las mismas partes, no de un tercero, no del mediador. En cambio, en el juicio, el juez es el que va a dictar sentencia, que va a resolver por las partes. El tercero involucrado en el caso de la mediación, hay un tercero neutral elegido por las partes, que es el mediador. En el juicio, hay un tercero neutral impuesto, que es el juez. Función del tercero involucrado. En la mediación es facilitar el diálogo entre las partes, mientras que la función del juez es administrar justicia tal cual. ¿Qué se fomenta en la mediación? En la mediación se fomenta la cooperación. Es un proceso no adversarial, a diferencia del juicio, donde hay adversarios, donde se trata de ver quién obtiene mayores beneficios. La publicidad de la mediación es confidencial, es un proceso que puede llevarse a cabo de forma confidencial, a diferencia del juicio que es público. El formalismo, si bien la mediación tiene pasos a seguir, tiene una estructura, es bastante libre de cómo puede llevarse a cabo, ¿no? A diferencia del juicio, que hay tiempos establecidos, hay pasos a seguir que tienen que ser de acuerdo a ciertas características, si no uno puede perder sus derechos o ya no puede ejercer ciertas acciones, ¿no? El resultado de una mediación se trata de que todos ganen, a diferencia del juicio donde hay un ganar-perder. Siguiente diapositiva. Miguel, Sí. Juan Isidoro Luna pregunta que si los honorarios del mediador se pactan convencionalmente por las partes, se fijan por el mediador o se pacta un horario fijo por horas, ¿cómo funciona? Sí, en cuestión de honorarios, vemos que... ¿Hay algún tabulador oficial? Sí, al menos en el caso de donde yo me desenvuelvo, que ha sido en Yucatán, no hay un tabulador oficial y ahí ya depende de cada mediador, o sea, cómo acuerda sus honorarios con las partes.
En Ciudad de México también los mediadores establecen sus honorarios y ya quién lo paga. Eso inclusive puede ser un tema en la mediación. ¿Quién va a pagar la misma mediación? ¿No? Pero pues son acuerdos que se llegan en privado con cada mediador. Y también existe la mediación pública que pues no causa honorarios. Bueno, pues vemos que al hablar de mediación, generalmente se piensa que solamente puede ser resolutiva, es decir, ya hay un conflicto, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con el conflicto? ¿Cómo vamos a solucionarlo? Es un tipo de mediación, pero también hay otra mediación que es la preventiva. ¿Por qué preventiva? Porque se va a dar antes de que ocurra un conflicto. Se establece la manera de resolver el conflicto en el convenio de mediación en caso de que se presente. O sea, no hay una seguridad que haya un problema o un conflicto, pero puede que haya. Y si lo hay, pues ya establecimos qué vamos a hacer cuando se presente. Que en el caso de la mediación sobre fideicomisos es lo que proponemos, que las mediaciones sean preventivas antes de que ocurra el incumplimiento de un pago. Y pues vemos que en materia mercantil se convierte en una vía alternativa de prevención o solución de conflictos a un proceso judicial que facilita la resolución para el caso de incumplimiento, estableciendo un procedimiento acordado por las propias partes. Siguiente. Bueno, una de las características principales de los convenios de mediación es que son considerados como cosa juzgada. Para llegar a esta cuestión de cosa juzgada, cada estado de la República Mexicana establece sus propios pasos a seguir, pero pues una vez que se siguen esos pasos, lo interesante es que al ser considerado como cosa juzgada, no admiten apelación de ningún tipo. Y aparte, en la mediación no hay un litigio, o sea, si bien las partes pueden llegar en conflicto, por ejemplo, peleándose por algún asunto en particular, si la mediación se desenvuelve como debe ser, pues llega un momento en el cual las partes van acordando aquello sobre lo cual tienen discordia y se llega a un convenio. Y no hay necesidad de un juez. Eso es lo interesante. O sea, todo esto se puede hacer con el mismo mediador para llegar a los acuerdos, ¿no? Y acá, pues, digamos que hay una mayor reserva de tiempo, dinero, o sea, las partes llevan a cabo, o sea, deciden los tiempos en los cuales se va a llevar a cabo la mediación. Siguiente. Ahora bien, en este momento pues ya les platiqué del fideicomiso de garantía, la mediación, pero pues ahora sí, o sea, ¿cómo se aplica esto de la mediación en un fideicomiso de garantía? Vemos que la mediación tiene muchísimas aplicaciones. Lo interesante aquí es ver cómo se puede aplicar en un contrato de este tipo, ¿no? Pues vamos con la siguiente diapositiva. En diapositivas anteriores les había explicado cómo el fiduciario establece el procedimiento de enajenación extrajudicial para recuperar la propiedad legal del bien que se deja en garantía. Sin embargo, pues nos quedamos hasta el término de propiedad, pero acuérdense que una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión. Entonces, ¿dónde puede entrar la mediación? Precisamente en la recuperación de la posesión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en el procedimiento convencional de enajenación extrajudicial hay una subasta, una transmisión y adjudicación? Si el fideicomitente o la persona que tiene la posesión de esa propiedad en ese momento se niega a entregar la posesión, si previamente a que haya surgido este conflicto se firmó un convenio de mediación, ¿qué pasa? Con ese convenio de mediación se le solicita al juez la ejecución en vía de apremio del convenio de mediación y se requiere la posesión para hacer el lanzamiento y la recuperación de la posesión de esa propiedad. Y de esta forma nos evitamos todo el juicio que pudiera implicar una recuperación de la posesión. Acá lo que hace el convenio es reducir los tiempos para que nos vayamos directo al lanzamiento para la entrega de la posesión. O sea, ya no hay necesidad de meter pruebas, o sea, aquí ya es un acuerdo que equivale a cosa juzgada, donde se estableció los pasos a seguir para que en el momento de incumplimiento el fideicomitente entregara la propiedad que se dio en garantía. ¿Qué pasa? Como les había comentado, el convenio de mediación en este caso es un convenio de mediación preventivo. ¿Qué es lo que aconsejamos? Que cuando se firma el fideicomiso, a la par se esté firmando el convenio de mediación. En el convenio de mediación preventivo, ¿qué es lo que se establece? Primero, se reconoce
lo que se firmó en el fideicomiso. Que ambas partes, bueno, se pone como un antecedente, y también se establece, se ratifica nuevamente, o sea, se ratifica el procedimiento de la acción extrajudicial dentro del mismo convenio. Y también los tiempos en los cuales el fideicomitente está obligado a entregar la posesión de un bien inmueble. Se establecen estos tiempos y también las penalizaciones en caso de que el fideicomitente se niegue a entregar la posesión de la propiedad. Recomendamos que sea, una vez que se firma el fideicomiso, se firma el convenio de mediación, porque en ese momento todavía no hay un conflicto, o sea, digamos que se establecen las medidas preventivas en caso de ocurrir, ¿no? Entonces, el convenio de mediación nos ofrece esta posibilidad de que no solamente se va a recuperar la propiedad del bien inmueble aportado al fideicomiso, sino también se va a recuperar la posesión del mismo de una forma muchísimo más rápida. Siguiente. Miguel, aquí hay una pregunta de Armando Muraira. Sí. Armando pregunta, dice, en la mediación preventiva y posteriormente se incumple y en la convocatoria no acude a mediar el acreditado, ¿se puede ejecutar? ¿No cae en inconstitucionalidad? No, porque hay un acuerdo de voluntades Imagínate previamente. O sea, el convenio de mediación ya está firmado. Hubo voluntad de las partes para firmarlo. Igual pudiera ocurrir que a las partes se les propone que, aparte del fideicomiso, se firme el convenio de mediación y el fideicomiso puede decir, no, pues la verdad no quiero firmarlo. O sea, pudiera pasar también, ahí no se le puede obligar a firmar. Pero pues cuando hay voluntad de las partes, pues se firma el convenio y pues se ejecuta el mismo, porque se firmó de forma voluntaria. Y recordemos que este convenio equivale a cosa juzgada ya. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas del fideicomiso y con la mediación? Vemos que hay un ahorro de tiempo, de costos, de reservas, y hay un mayor cumplimiento en la ejecución y por lo tanto da una mayor seguridad jurídica en la recuperación de lo que se ofrece en garantía. Siguiente. Bueno, algo que quería mencionar también, de que la mediación tiene, como se había dicho, sí es cierto que es muy flexible, hay una mayor libertad para llevar a cabo el procedimiento, pero pues hay cosas que se tienen que hacer para que tenga validez legal. O sea, si no se siguen esas formalidades, un convenio de mediación no va a poder ser ejecutado. Entonces, es bien importante saber cómo, o sea, que el mediador sepa cómo aplicar realizar este tipo de convenios, para que en su momento tenga la validez que debe tener este convenio. Miguel, bueno, sí. Miguel, Amparo Verdugo, perdona que te interrumpa. Amparo Verdugo pregunta que si si el fideicomiso y el convenio de mediación se firman en el mismo instrumento o en un documento por separado. Ok, es un documento por separado. Primero se firma el fideicomiso. De hecho, en el fideicomiso se puede firmar como primer acto el contrato de crédito, segundo acto el contrato de fideicomiso, y en un documento aparte se firma el convenio de mediación que hace relación al contrato de fideicomiso. Muy bien. Ok, a ver, regresamos a la anterior. Entonces, este cuadro está muy interesante porque hace un comparativo entre lo que es la prenda o hipoteca con el fideicomiso de garantía y con el fideicomiso de garantía más mediación. Entonces, por ejemplo, o sea, el concepto, vemos, se ejecuta la garantía sin intervención de un juez. Cuando, vemos que si la hipoteca se hace con mediación, sí es sin un juez. Si el fideicomiso de garantía solamente, también es sin juez. Y el fideicomiso de garantía más mediación también se puede ejecutar sin un juez. ¿Cuándo se va a considerar cosa juzgada? Cuando estas formas de garantizar el pago de un crédito se hacen con mediación. Si no se hace con mediación, no se considera cosa juzgada, ahí se tiene que entablar el juicio, ¿no? En el caso del fideicomiso de garantía, el juicio sobre la recuperación de la posesión, porque sobre la propiedad ya el mismo fiduciario hace todo el procedimiento. Y en el caso de la hipoteca, pues se hace todo el procedimiento, tanto la propiedad, posesión, en fin, es mucho más, más tardado el asunto, ¿no? En un fideicomiso de garantía se pueden incluir bienes muebles, inmuebles y derechos al mismo tiempo. En un fideicomiso de garantía hay una rápida transmisión de la propiedad, hay una eficiencia en la toma de posesión de bienes inmuebles y
se puede unir la fuente alterna de pago y la garantía en el mismo acto. Vamos con la siguiente diapositiva. Tenemos una pregunta, Miguel, Claro. de Luis Torres Iruegas. Luis nos comenta, dice, al ser el instrumento por separado, ¿el convenio de mediación requiere de alguna formalidad específica? ¿Se debe ratificar? ¿Se inscribe en el RUC como parte del fideicomiso de garantía? Sí. ¿Cuáles son esas formalidades? Digo, lamentablemente, en cuestión de medios alternativos de solución de controversias, no hay una ley única para todo el país. Cada estado regula la forma en la cual va a llevar a cabo la mediación. La única, bueno, para cuestiones penales sí hay una ley única, pero fuera de cuestiones penales, civiles, mercantiles, familiares, ya cada estado va a regular las formalidades de esta mediación. Por eso es muy importante acudir con un mediador que esté certificado. Eso sí, cada estado de la República establece las pautas para certificar a los mediadores. Hay estados donde se requiere un mínimo de 80 horas teóricas y 30 prácticas para poder y prestar un examen para poder certificarse. Hay estados que requieren 30 horas teóricas y 30 prácticas. Esto va variando, ¿no? Entonces, lo primero es buscar un mediador que esté en la lista del Poder Judicial correspondiente. Después de esto, el convenio de mediación, dependiendo de la parte de la República donde uno se encuentre, pues puede que la misma firma del mediador es la que permita la ratificación del documento. Hay estados donde solamente, o sea, una vez que se firma ante mediador, este convenio tiene que ser ratificado ante un fedatario. O hay estados donde se tiene que llevar al centro de mediación estatal. Esto va variando. Entonces, aquí lo importante es acudir con un mediador certificado que sepa todo el proceso que se tiene que seguir para que tenga validez ese convenio de mediación. Nos comenta Edilberto López que en la Ciudad de México el mediador es un fedatario. El instrumento debe reunir los requisitos del artículo 38 de la Ley de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. Así es. Efectivamente, el mediador en Ciudad de México está considerado como un fedatario, tiene fe pública. Y lo interesante de ahí, de ese artículo que menciona Edilberto López, es que nos dice que el convenio traerá aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados. Entonces, efectivamente, concuerdo con el comentario de Edilberto. A ver, igual continuando con este cuadro comparativo, a ver, vemos que el mismo instrumento en el caso del fideicomiso o hipoteca con mediación se puede usar para diferentes créditos o obligaciones. El patrimonio se vuelve inembargable, delitos fáciles de identificar, se protege contra un concurso mercantil o muerte del acreditado en el caso del fideicomiso, con o sin mediación, ¿no? El fideicomiso permite una planeación patrimonial, se puede ampliar el plazo de crédito con el mismo instrumento y también en el caso del fideicomiso se establece una pena convencional por no entregar la posesión del bien inmueble. Siguiente diapositiva. Miguel, Cel Guerrero pregunta que si al momento de notificar el incumplimiento al acreditado y el inicio del procedimiento convencional de ejecución, el acreditado tiene oportunidad de demostrar que ha realizado el pago o incluso un plazo para subsanar su incumplimiento. Sí, dentro del mismo procedimiento se establecen los derechos a los cuales tiene acceso el deudor. Y bueno, pues aquí es... ¿Sí? Perdón. Sí, adelante. Bueno, esta es otra gráfica bastante interesante donde se muestra los días necesarios en cada proceso con una garantía inmobiliaria para recuperar la posesión de los inmuebles. O sea, si nos vamos a la primera fila donde dice prenda hipoteca, vemos que para la recuperación de la posesión y la propiedad de un inmueble nos puede llevar hasta 1.310 días. O sea, esto dependiendo del juzgado, ¿no? En el caso del fideicomiso de garantía más mediación, de 1.310 días podemos bajarnos a 130 días. Ahora, por ejemplo, si las partes deciden solamente firmar el fideicomiso de garantía, la recuperación de la posesión nos puede llevar 220 días. Y si las partes pues, deciden hacer una garantía hipotecaria con mediación, en lugar de 1.310 días se puede llevar 300 días la ejecución de la garantía.
Entonces aquí, de una forma gráfica, se puede ver las ventajas que nos puede dar la mediación a la hora de la recuperación de la posesión. O sea, el fideicomiso con la mediación, o sea, haciendo esta combinación, vemos el beneficio que nos da esta combinación tan interesante. Siguiente. Miguel Armando Muraira pregunta, dice, una vez terminado el acuerdo de mediación preventiva y cae en incumplimiento el acreditado, ¿debe acudir a mediar nuevamente o ya no es necesario? No sería necesario. Pudiera darse el caso, por ejemplo, supongamos que cayó en incumplimiento el fideicomitente y quiere llegar a un nuevo acuerdo con el fideicomisario y lo quieren hacer a través de la mediación, pueden hacerlo. O sea, ya hay un conflicto ahí, se va con el mediador, establecen una mediación nuevamente para ver cómo establecer, a lo mejor el fideicomitente tuvo problemas, no sé, en su chamba y demás, y por esa cuestión dejó de pagar el crédito durante 3 meses. Sin embargo, tiene la disposición para pagarle a la persona que dio el crédito. Entonces, pueden acudir con un mediador para establecer las nuevas condiciones en las cuales se va a establecer los plazos del pago de este crédito, ¿no? Puede ser una forma en la cual se puede llevar a cabo la mediación. Y, sin embargo, o sea, eso ya depende de la voluntariedad de las partes. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y en sí, en concreto, ¿cuáles son los beneficios del fideicomiso de garantía con la mediación? Pues reduce riesgos tanto legales, personales, hay un mantenimiento de utilidades al mitigar riesgos y hacer eficiente la colocación del dinero. Hay una seguridad jurídica al firmante mediador, se hacen las veces de sentencia definitiva con efectos de cosa juzgada, hay un gran ahorro de tiempo como vimos en la gráfica anterior, hay un aumento en la tasa de cumplimiento y ejecución. Al existir acuerdos de las partes en conflicto, la ejecución de convenios es 90% más efectiva. Hay una eficiencia en reservas en virtud de que los créditos considerados como cartera vencida en un litigio se solucionan puntual y de forma expedita. Mejor calificación de cartera, ya que se puede ejecutar de una manera eficiente. Entonces, básicamente, en concreto, serían los beneficios de combinar el fideicomiso de garantía con la mediación. Siguiente diapositiva. Y pues les agradezco su atención. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, para eso estamos. Pues Miguel, yo creo que esas fueron ya todas las preguntas. Te agradecemos muchísimo la plática que nos acabas de dar, un tema muy interesante. Y bueno, queremos otra vez reiterarte a nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, tu participación en esta charla tan interesante. Y agradezco también a todos los participantes, hubo más de 60, por haber estado atentos y participativos en esta charla. Y los invito además a que estén al pendiente de nuestros próximos eventos, los cuales se difundirán en las redes sociales de la barra. Muchísimas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Miguel, nuevamente, muchas gracias. Cuídense mucho por allá. Muchas gracias a ustedes. Señores. Estamos en contacto.